Buenos días, nosotros les vamos a presentar el capítulo 7 y 8, la aparición de los partidos de la República Federal. Mi grupo está conformado por Paula Pinto, Eliana Mejía, Sofía Cabrera y quien les habla, Daniela Montalvo. La Nueva Granada y la aparición de partidos políticos. En 1832, la Nueva Granada experimentaba y se adaptaba a una nueva constitución con tres aspectos fundamentales. El primero es que se concedió el voto sin restricciones de riqueza o de renta, sin embargo se excluyó a jornaleros y a la servidumbre. Se mantuvo el centralismo, en esa parte nada cambió. Y el tercero fue que se crearon cámaras de provincias selectivas con la idea de ensayar instituciones en las cuales el gobierno local pudiera educar a algunos ciudadanos. La independencia para los criollos fue justificada que si había una ausencia de un rey, pues se tendría que establecer una soberanía. Para llegar a esa soberanía era por un bien del pueblo, por un bien para que todos tuvieran una igualdad. Sin embargo, los políticos le dieron como otro rumbo y la dirigieron a otro lado. En 1811, Antonio Nariño dio el primer golpe de Estado, el cual era derrumbar ese bien político con el apoyo de militares. De 1811 a 1815, los dirigentes criollos, centralistas y federalistas representaban a los pueblos para llegar a esa soberanía y alcanzar la igualdad. En 1826, los bolivarianos escondieron la Constitución de Cúcuta, dándola a conocer de otra forma, con cartas populares, para que la población se mantuviera organizada, y esto lo hizo con ayuda de algunos civiles y de militares. En 1828 Bolívar anuló la Constitución y se estableció la dictadura. Sin embargo, en 1830 Bolívar renunció y fue reemplazado por el vicepresidente Domingo Caicedo. Aquí nos podemos dar cuenta que los jefes políticos y militares ven lo legítimo para ellos son pasar por encima de las leyes para defender como la salud de la patria y defender ese bien común que hicieron ver en ese entonces. Los gobiernos de Santander, Márquez y Herrán. La herencia de conflictos de 1826 a 1830 marcaron una política fuerte entre Bolívar y Santander. Por eso vamos a explicar de 1832 a 1845. Santander gobernó entre 1832 a 1837 con el apoyo de legalistas. Legalistas por un lado estaba conformado por federalistas y centralistas y por el otro liberales y tradicionalistas. Creía que el orden y el respeto de la ley eran esenciales para la libertad y el Estado debía imponer esas leyes. Revivió la esencia de doctrinas Bethel, lo que reanimó discusiones entre los liberales y la Iglesia. En ese entonces, en 1837, habían elecciones. Sin embargo, existía la tradición de una dictadura, por lo que por un lado estaba José María Obando, quien era apoyado por Santander. Él era defensor de las doctrinas liberales, lo que era la libertad del individuo, la libertad de expresión, etc. Y por otro lado estaba Márquez, el cual tenía una dictadura muy rígida y fue el ganador. Su gobierno se enfrentaba a la tradición religiosa y el orden, recibiendo el nombre de ministeriales. Los jefes liberales, por la pérdida del poder entre 1837 y por la política de Márquez, retomaron la promesa federalista y reformas liberales y se sumaron a revueltas, encabezadas por José María Obando. Los enemigos de Santander y amigos de Márquez ganaron elecciones en 1841 cuando fue elegido el presidente Herrán. Promovió la reforma educativa, la constitucional, y en 1843 limitó la ciudadanía a los propietarios y ricos y reforzó el centralismo. Su gobierno se centró en la defensa del orden y la tradición. Sostuvo un sistema monetario con tres aspectos: la circulación de monedas, la explotación libre, y una escuela militar tomaría el curso de ingenieros. Un clima de cambio. El gobierno de Mosquera agitó el ambiente político y se llenó nuevamente de periódicos y polemistas. Las promesas de independencia volvieron y el país seguía pobre. De 1846 a 1848 se puso en discusión la democracia, así como los federalistas y el gobierno local. En 1847, trabajadores y estudiantes radicales crearon una sociedad democrática en la cual iban a clubes populares para desarrollar esas ideas liberales, en la cual se opusieron los conservadores. Por eso se dio dos polémicas entre liberales y conservadores. Sin embargo, ambos compartían un régimen republicano y representativo. El liberalismo inicial estaba compuesto por tres ideólogos: Vicente Asurero, Francisco Soto y Florentino González, los cuales querían establecer doctrinas liberales como la libertad de expresión, la libertad del individuo, la libertad de culto, etc. Por otro lado, el conservatismo inicial
ejerció poder entre 1837 y 1851 y también estaba compuesto por 3 ideólogos importantes. El primero, Tomás Cipriano de Mosquera, Pedro Alcántara y José Manuel Restrepo. Los liberales compartían principios constitucionales, lo cual decían que se debía separar la Iglesia y Estado, la libertad de expresión, el derecho al voto y se oponían a la pena de muerte. Y, sin embargo, por ese principio constitucional, los conservadores se opusieron y eran defensores de un Estado orientado por la Iglesia, decían que era mejor ser autoritario y sin respeto a las libertades, o si no iba a haber un descontrol y no se podía ejercer una buena política. En sí, el liberalismo se inclinó más por el federalismo, lo que contradecía a los conservadores. Por eso en 1847 a 1880 se incluyeron la emancipación de los esclavos, derechos electorales, incluyendo a los indios, a los pobres y a los analfabetos. Y el Estado federal regió entre 1853 a 1886 con el gobierno de Mosquera. La revolución del medio siglo fueron reformas entre 1847 y 1858 que destruyeron el orden colonial, pero muchas instituciones, sobre todo las que se apoyaban en hábitos y formas mentales, en jerarquías y perjuicios sociales y en estructuras sociales y económicas básicas, siguieron ejerciendo influencia. De la revolución del medio siglo tenemos que hablar del manejo económico. Se redujeron las tarifas aduaneras, lo que llevó a la expansión de las exportaciones y el consumo textil extranjero. Se creó en 1851 el impuesto directo, pero se dejó la reglamentación a cada provincia. La economía, impulsada por los comerciantes y agricultores que buscaban mercados en el exterior, comenzó a crecer después de casi medio siglo de estancamiento. Eso hizo también que se redujeran los impuestos. Los liberales se empeñaron en quitar las restricciones al mercado de tierras y promover la distribución de lotes a pobladores de las áreas de la colonización. Cuanto al lado social, la mayor ruptura social con la tradición colonial fue la emancipación de los esclavos en 1851. Aunque ya habían disminuido mucho por la ley de 1821 y su importancia económica se había reducido. En algunos sitios, como en el Cauca, todavía algunas haciendas usaban esclavos y allí los empresarios rurales buscaron reemplazarlos mediante la adscripción de trabajadores a las tierras en contratos de aparcería. Se amplió también el trabajo asalariado, aunque lo común era que coexistieran pequeños propietarios dispuestos a trabajar por un salario con trabajadores adscritos a haciendas y fincas. Cuanto a lo político, la revolución del medio siglo, hecha a nombre del liberalismo, abrió el camino para la participación política de pardos y mestizos, apoyados en el voto universal aprobado en 1853 y tuvo un gran impacto. Por una parte, los ciudadanos se convencieron de que tenían derechos propios que las autoridades no podían violar. Así, la resistencia a los abusos se convirtió en parte del lenguaje diario de los ciudadanos. Además, las tensiones y conflictos que generó convirtieron al liberalismo y al conservatismo en las dos instituciones políticas centrales del país, por la identificación con dos ideales opuestos de progreso. Uno respetuoso del pasado, moderado y respaldado por la Iglesia, y otro apoyado en la movilización de sectores plebeyos de la población. También aparecieron grupos transaccionales, legalistas y pacifistas. Estos se convirtieron periódicamente en promotores de acuerdos entre los partidos, en los que los sectores moderados de ambos se unían para frenar las líneas más radicales, como había ocurrido en 1830 con Bolívar y Santander. La sociedad neogranadina se partió en dos visiones enfrentadas. Estos grupos se dividieron en cada partido en un sector dominante encabezado por los políticos más activos y luchadores, convencidos de que el otro partido era el mal absoluto, un peligro para la nación que había de enfrentar incluso con las armas y en grupos más reducidos. Por un lado tenemos los liberales. Los liberales provenían de notables de provincia, por lo general habían curas, hijos de conservadores y hasta obispos simpatizantes. Los negros y pardos vieron en el liberalismo una promesa de ciudadanía y democracia. Por su parte, los conservadores eran fuertes entre los grupos de propietarios del centro y de Antioquia, que no querían sacudir la sociedad rural, eran grandes mineros y propietarios de Popayán, también eran dueños de haciendas y esclavos. Finalmente, las familias de mayor prestigio colonial, las que presumían de ancestros hispánicos en Bogotá, Popayán y Tuna. Por último, los sacerdotes por lo general y los campesinos de las tierras altas, más influidos por curas y propietarios conocidos, tendían a sentirse más cerca de los conservadores. Después de varios mandatos, finalmente ganaron los liberales y los liberales definieron entonces un sistema federal más radical que el de las constituciones de 1853 y 1858, pues quitaba al gobierno nacional la función de mantener el orden interno de los estados y debilitaba el poder del presidente, cuyo periodo se redujo a 2 años para fortalecer el legislativo. Este liberalismo continuaba los enfrentamientos en torno del utilitarismo del sistema educativo laico, en donde buscaron convertir el maestro, en vez del cura, en el educador del pueblo, del divorcio y del papel legal de la iglesia, pero el hecho de que estuviera dirigida por
por el general Tomás Cipriano Mosquera, militar de la independencia, gran propietario y empresario de ferrocarriles. Este le dio un matiz caudillista. En 1863 y 1886 se estableció la República Federal en lo que se llamaron los Estados Unidos de Colombia. Allí se estableció una nueva constitución en la que se establecía que el periodo presidencial era de 2 años. Por lo tanto, hubo 18 presidentes durante todo este periodo. También hubo diferentes problemas con la aplicación de la Constitución, sobre todo en la parte del sistema electoral y en la elección de las autoridades, ya que esto se consideraba que eran asuntos meramente estatales. Para evitar la corrupción, se trató de garantizar mecanismos para avalar las elecciones limpias, pero se consideró que eso era contrario al pacto constitucional. Es por esto que tanto el gobierno como los aspirantes presidenciales usualmente usaban recursos y apoyaban de manera ilegal, abierta o encubierta, a quienes trataban de derrocar gobiernos que iban en contra de lo que decía el gobierno central, y muchas veces utilizaban a la Guardia Nacional para ello. En 1876, el liberal Aquileo Parra le ganó la presidencia a Rafael Núñez. Comúnmente se pensó que fue por ilegalidades, pero finalmente durante el periodo presidencial de Aquileo Parra, los conservadores gestaron una rebelión contra el sistema educativo que él estaba promoviendo, ya que estaba insertando profesores protestantes, y también retiró la enseñanza de la religión de los colegios. Posteriormente, cuando Rafael Núñez pasó a la presidencia, basó todo su gobierno en las instituciones a partir de las cuales tenían que responder a la realidad más allá de tratar de cambiarla. Fue así como abandonó el radicalismo liberal, trató de transar con la iglesia y los conservadores para llevar una relación mucho más amena, y trató de establecer un sistema político autoritario y centralista, que finalmente lo que hizo fue debilitar el liberalismo radical. Es importante relatar la división de los liberales. Estos empezaron a dividir porque tenían diferentes formas de analizar los efectos de la sociedad neogranadina, pero ambos llegaban a la misma conclusión, que se necesitaba un gobierno paternal para regir a esas sociedades tan dispersas. Algunos consideraban que la consecuencia del desorden era las instituciones opresivas de España, que habían condenado a indios, mulatos y negros a la ignorancia y a la pereza. Por otro lado, tenemos a los liberales, que pensaban que el caos venía por el abandono de las instituciones españolas, pero que era bueno que las instituciones liberales habían llegado para establecer una sociedad democrática, para retomar algunos aspectos como la cultura que nos habían dejado los españoles y para forjar una población capaz de superar el autoritarismo. De 1820 a 1870, los liberales trataron de separarse mayormente de lo que había sido la colonización española, así que le disminuyeron el peso a la iglesia, trataron de borrar la sociedad jerárquica y de establecer una economía muchísimo más abierta y con pocas limitaciones al comercio internacional. Para ese momento, la oposición eran los dueños de esclavos, los obispos y los artesanos, quienes habían visto sus beneficios pues totalmente reducidos, y sobre todo los artesanos se veían su trabajo dificultado por el comercio internacional. Para los liberales, la educación era la que podía formar ciudadanos autónomos y libres, capaces de gobernarse, y por eso no se necesitaban las instituciones que venían de España. Pero ese progreso y esa armonía que los liberales promovían no se vio claramente en este periodo, porque el país estaba estancado y tenía guerras frecuentes. Entonces fue allí donde se vio la crítica al modelo liberal. Entre los éxitos del liberalismo tenemos un crecimiento económico bastante fuerte entre 1886 y 1910. Antes solo se exportaba oro como principal producto, pero después se empezó a exportar café, tabaco, caucho, cuero, quina, tagua, sombreros de Iraca, etc. También hasta 1900 la población se duplicó. También se amplió muchísimo el comercio internacional, hubo mentalidad de reivindicación de los derechos individuales y la cultura política, hubo un desarraigo a las imposiciones españolas, se rechazó la educación dogmática y hubo principalmente una cultura de independencia. Bueno, en esta época la colonización era vista como una forma de progreso, pues tumbaban como montes para civilizar la selva tropical, y también lo vieron como una buena solución para la falta de tierra de los colonos pobres. Entonces lo que hizo el Estado para promover esta colonización fue repartir lotes a colonizadores para así formar pueblos. De esta forma se formaron algunas poblaciones, sobre todo en las regiones de Antioquia, Cauca y Tolima, con una agricultura comercial y de autoconsumo que ofreció un ambiente óptimo para el cultivo de café. Como
no todas las personas lograban recibir tierras, pues algunos tenían que pasar por el hecho de trabajar para otros en sus terrenos. Así, la colonización se fue extendiendo y desde la colonia las zonas de Mariquita y Neiva se dedicaban a haciendas ganaderas. Junto con otros territorios, en el siglo XIX se terminaron de ocupar y así se consolidó la ganadería de gran propiedad. El Estado creó ciertas normas para encontrar la importancia de las tierras a los colonos y evitar las concentraciones de propiedad. Entonces, así dio derecho del ocupante, por ejemplo, sobre adjudicados de baldíos. También consideró que los colonos que hubieran cultivado cualquier extensión de tierra baldía por 5 años podían quedarse con esta. Asimismo, en las zonas de ocupación colonial se consolida una división importante que fue entre latifundistas, que eran los dueños de grandes territorios, y sus arrendatarios o pequeñas familias, que eran llamadas minifundistas. El minifundio funcionaba como proveedor de alimentos y reserva de mano de obra, pues de grandes propiedades y terrenos. Esto nos lleva a evidenciar una desigualdad muy marcada en la distribución de las tierras y este problema fue señalado como una causa de atraso, pues mientras los pequeños propietarios tenían tan poca tierra y no podían hacer ensayos como de nuevos cultivos, los grandes propietarios tenían pocos trabajadores y se orientaban más que todo hacia la ganadería. Todo esto, la agricultura colonial y republicana, con su orientación hacia el uso extensivo de las sabanas en ganadería, impulsó la deforestación y ayudó a consolidar la idea de que el progreso rural equivalía a la destrucción de la selva y de los recursos naturales. Las comunicaciones. Entonces, en ese momento el país, por la fragmentación regional, tuvo la idea de que el progreso estaba relacionado con el comercio internacional, por lo cual decidió que la mejor forma era unir el interior del país con el mar mediante el río Magdalena, modernizando pues todo esto, el tema de la navegación con barcos a vapor. En este momento se da la discusión de que si sería mejor gastar los escasos recursos en carreteras o más bien enfocarse en un ferrocarril. Como ya se asume, pues los recursos que tenía el país no eran suficientes, entonces si se tomaba la decisión del ferrocarril tendrían que ser concedidos a extranjeros. A esto se le pagarían con tierras baldías. Y así fue como en 1856 los ingleses hicieron el primer ferrocarril de Panamá a Colón y posteriormente, debido a la presión interna, serían rutas de ferrocarriles por el resto del país. La consolidación de la ciudad letrada. Entonces, lograda la independencia, los letrados en Colombia comienzan a exponer como sus ideales y sus debates en periódicos, y la idea de una opinión pública oscilaba entre una visión tradicional de una sola creencia o pues de creencias más abiertas. Esas expresiones sobre asuntos nacionales se fueron expandiendo por todo el territorio nacional a través de periódicos, lo cual ocasionó que escribir periódicos tuviera muy buena acogida y empezaron a haber escritores de muchos temas, como por ejemplo la política, poemas sobre humor, empezaron a sacar caricaturas, etc. Estas escribían sobre la realidad o criticaban la realidad, logrando una tendencia de autores locales que lograban escribir sobre el realismo de su ambiente usando su propio lenguaje popular. Todos estos escritos se fueron dando de una forma más poética hasta el hecho de que empezaron algunos a verlos como música. Se tiene documentación de que cuando se descubrió el bambuco y se empezó a escuchar de una forma más colectiva, se le empezó a catalogar como un ritmo que era identificado como una canción nacional. Bien, desde finales del siglo XVIII los letrados comienzan a creer que solo con una educación universal, con escuelas públicas para toda la población, donde les enseñaron a leer, a escribir, a contar, a rezar, se podría progresar. Entonces el esfuerzo que hicieron fue muy enorme, hasta el hecho de que crearon periódicos con el fin de dar material pedagógico e informes con los cuales las personas se pudieran educar. Así, los letrados vieron en la ciencia una herramienta para transformar su país, pues para ellos la botánica, la zoología, la química eran ciencias útiles para reemplazar como la palabrería y todo lo vano de la escolástica. El gobierno, además de esto, apoyó la formación de academias científicas, por ejemplo, organizó el Museo Nacional y también la Biblioteca Nacional. Otra ciencia y disciplina importante fue la geografía, pues muchos de los pensadores que había en Colombia lograron redibujar los mapas complementando los que ya estaban hechos de los ingenieros españoles, mostrando las posibilidades de progreso de su activa y diversa población. Sin laboratorios, las disciplinas más productivas eran las descripciones y los estudios de la naturaleza, en las que los neogranadinos y colombianos intentaron ofrecer algo nuevo al mundo a través de la geografía, la botánica y la zoología.